de la libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y la creación misma dice en el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Que tú y yo nos manifestemos con esa identidad para establecer el reino de Dios aquí en la tierra por medio del poder de su palabra. Comenzamos. La escritura dice que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Hebreos 1:3. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. Toda palabra de nuestro Dios es ley que sostiene toda su creación. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmos 33:6. Todo lo creado se sostiene por el poder de su palabra. Y todos los que creemos y nos aferramos a su palabra, somos sostenidos por esa misma poderosa palabra. Él nos lo declara diciendo: te guardaré porque has guardado mi palabra. Apocalipsis 3:10. Cuando nos aferramos a su palabra, somos por ella empoderados y llenos de su poder. Podemos empoderar a otros con el mismo poder que contiene su palabra. En el poder de su palabra podemos establecerla con seguridad donde sabemos que debemos hacerlo. Nosotros vamos contra el mundo, su corriente es contraria a nuestro caminar. Sin embargo, ante la más terrible guerra y ante la más profunda debilidad, debemos oír la voz del Espíritu que proclama diciendo: digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra. Llamen a sus mejores hombres de guerra, que todos sus combatientes avancen para el ataque, forjen las rejas de arado y conviértalas en espadas, y sus herramientas para podar en lanzas. Afirmen sus pensamientos y diga el débil: fuerte soy. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Joel 3:19-10. Joel 3:9-10. Todo pensamiento, sentimiento y malestar en el cuerpo que no son su voluntad debe ser anulado, proclamando lo contrario. Situaciones desordenadas, confusas, desorden en nuestro ambiente, desorden en nuestra casa, desorden en la iglesia, desorden en la ciudad, debe ser traído al orden de su palabra al declarar lo opuesto. Si en la debilidad debemos proclamar la fuerza, en el desorden debemos proclamar el orden, en la enfermedad la salud y en la opresión la libertad. Que el poder de la palabra haga desaparecer todo desorden y se establezca el orden dado por la misma palabra. Nuestro Dios sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, y nosotros como hijos suyos podemos sostener las cosas bajo el mismo poder del Espíritu Santo que fluye de nuestra boca conforme a su palabra. Conociendo cuál es su voluntad, podemos con firmeza establecerla por medio de los decretos de nuestra boca. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5:14-15. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Segunda de Corintios 4:13. ¿Cuánto le creemos a nuestro Dios? Conforme creemos, así hablemos. Y el poder de su palabra se manifestará para sostener lo que hemos dicho, como está escrito. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Marcos 16:20. Lo importante para nosotros es identificar que cada palabra dicha por nuestro Dios contiene las señales y los milagros en ella misma. Recuerda que conforme a lo que tú crees, sobre ti será hecho. Y si en cada palabra hay una señal de Dios para tu vida,
Esto entonces nos da claridad, sin dudar, que cada palabra que creamos, que cada palabra que obedezcamos, que cada palabra que declaremos, se declarará el poder de Dios y las señales aparecerán que siguen a esa palabra. ¿Estamos bien? Nosotros podemos revertir cualquier situación que se salga fuera de la voluntad de Dios. Es decir, podemos tornarla de una manera diferente. Basta que conozcamos que aquello no es la voluntad de Dios, para entonces pararnos con firmeza con la identidad de hijos y de hijas de Dios y hablarles a las circunstancias. Esto fue lo que hizo nuestro Señor. Recuerda que si hay alguien digno de imitar en todo, es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, recordemos la historia. El Señor dijo una palabra profética. Profética porque cuando Él habla se va a cumplir. Dijo, vayamos al otro lado del lago. Y durante la travesía Él se durmió, ¿recuerdan? Se quedó dormido. Y mientras Él dormía se levantó un viento muy fuerte que movía las olas muy fuerte y golpeaban contra la barca y se asustaron todos los que estaban ahí, sus discípulos, ¿verdad? Porque era tal fuerza del viento, tal fuerza del agua, que casi destruía la barca. Entonces tuvieron que despertar al Señor. Y hasta le reclamaron, ¿no? Como le reclamamos nosotros, ¿verdad? Cuando Él nos mete en peligro y no confiamos en Él que nos está metiendo en un peligro para sacarnos victoriosos, para ver la señal de su palabra. Señor, no te da pena que perecemos, o sea, no te preocupa, no te importa que nos vamos a hundir. Y entonces el Señor se levantó, le habló al viento y le habló a las olas y les dijo palabras específicas. Esto es lo importante cuando tú y yo hablamos. Palabras específicas. Le dijo al mar, cállate, y al viento, asosiégate. O al revés, es lo mismo. ¿Verdad? O sea que si queremos que se calle alguien, ¿qué palabra tenemos que usar? Cállate, ¿verdad? Si queremos que alguien se asiliencie, ¿qué le vamos a decir? Cállate, no, asiliénzate. ¿Cómo se dice? Asilénciate. Y entonces el Señor le reprochó diciendo, hombres de poca fe. ¿Por qué? Pues ya les había dicho que íbamos a llegar al otro lado. Nada va a detener la palabra que yo hable. Va a suceder exactamente como yo lo digo. Pero ahí nos muestra algo, que Él actuó como un hijo de Dios que le cree al Padre que le dio la autoridad para hacer eso. Y aquí es donde entramos nosotros, que le debemos de creer a la palabra de nuestro Padre, a la unción de nuestro Padre, a la autoridad, que es un derecho legal de ejercer el poder de Dios aquí en la tierra. Sus hijos que creen en Él, sus hijas que creen en Él. Él lo dijo, en verdad les digo que al que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces cuando habla, hermano, la palabra del Señor en Hebreos 1 y 2, que Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, nos habla de que su palabra contiene un poder capaz de sostener no solo su creación, pero también sostener a todos aquellos que se aferran a su palabra, porque su palabra es inconmovible. Su palabra te sostiene, te afirma y te empodera para que veas la señal de la palabra que crees. Entonces, hermano, en cualquier circunstancia adversa debemos de discernir para poder hablar la palabra sobre eso y traer orden en medio del desorden, traer salud donde hay enfermedad, traer las riquezas de su gloria donde hay escasez, porque recordemos que las riquezas y la gloria proceden de Él y sobre todo domina. ¿Cómo crees que el Señor sostiene con el poder de su palabra el universo? Así está escrito, que Él puso leyes en todo el universo, que es su palabra. Y sobre esas leyes se sostiene toda su creación. Es algo parecido al
al eje de la tierra, que sostiene la tierra sobre su eje y gira alrededor del sol, pero no se cae, no se va al vacío. ¿Ah? ¿Qué es lo que sostiene la tierra? Pues si lo ves, no se sostiene sobre nada, ¿verdad? ¿Dónde están las bases? Como para decir, aquí están los cimientos de la tierra. No tiene cimientos la tierra. Sin embargo, no se va, no se pierde en el vacío. Dios la sostuvo bajo un eje que gira alrededor del sol. Esa es su ley, esa es su palabra, con el que sostiene la tierra, el sol, la luna, las estrellas y todo lo que creó. Pero aquí el enfoque es para nosotros, hermano, porque Él promete sostenernos con el poder de su palabra a todos aquellos que le creemos a lo que Él ha dicho. ¿Qué es lo que crees de Dios? Eso mismo vas a recibir, porque conforme a tu fe será hecho. Pero mira cómo puedes sostener tu vida con la propia palabra de Dios en tu mente, en tu corazón y en las declaraciones de tu boca. Si conforme a tu fe será hecho, entonces tienes que llenarte de fe y entonces proclamar esa fe. Recuerda que con el corazón se cree para que Dios te justifique, pero con la boca se declara para que tú veas la manifestación del milagro de la palabra. Dos cosas importantes. Aquí lo crees y después lo hablas. Por eso Pablo nos recordó que debemos de mantener un mismo espíritu de fe. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, dice, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hay vientos que el diablo tira contra ti, olas que levanta contra tu paz, contra tu travesía, contra el llamado, la misión y el propósito que tienes de parte de Dios. Tienes que discernir cuando se levantan esas cosas contra ti. Pablo dijo lo siguiente, que muchas veces quiso ir a los hermanos a visitarlos y a ministrarles. Dice, pero Satanás me estorbó, me impidió hacerlo. Esto es importante que tú y yo lo discernamos, lo entendamos en todo tiempo. Cada vez que quieres avanzar en este camino, cada vez que quieres tener un compromiso con Dios, cada vez que se acerca una bendición que Dios te quiere dar, se levantará el estorbo del enemigo, tratando de impedir que alcances lo que Dios te está poniendo enfrente, o que recibas lo que Dios te está enviando, o que paralices tu caminar. Si el caminar con el que tú te determinas a andar te va a llevar al cumplimiento de tu propósito. Pero bueno es saber que Él nos estorba, que Él nos estorba en cada decisión que queremos tomar, que nos lleva al cumplimiento de su propósito. ¿Has tenido estorbos en tu mente? ¿Estorbos en tu corazón? ¿Estorbos en tu cuerpo? ¿Estorbos en tu economía? ¿Cuántos de los que están aquí ya conocen esta realidad? Que cada vez que determinas consagrarte más, entregarte más a Dios, tener compromisos más serios, te viene y te llueva de todos lados, ¿verdad? No creas que es Dios. Dios está permitiendo eso, pero es el diablo tratando de persuadirte a que te pares, a que no continúes, a que no te comprometas, a que no hagas esto, a que no hagas lo otro. Pero bueno es nuestro Dios, que nos dice, ante tales cosas, escucha bien, si yo lo hice, tú también lo vas a hacer. Y aún mayores cosas tú harás, porque yo voy al Padre. Aquí se requiere una dosis extrema de fe. ¿Por qué? Porque luego decimos, bueno, pues Él era el Hijo de Dios. Pues entonces, ¿tú qué eres? ¿No eres el Hijo de Dios? ¿No eres la hija de Dios? ¿Cuál es la diferencia? La Escritura no dice que el mismo espíritu que cargaba a Jesús lo cargas tú y lo cargo yo. ¿Dónde está la diferencia entonces? ¿Qué nos falta? Nos falta lo que a Él le sobraba, fe, ¿verdad? Porque Él sí creía quién era, Él sabía bien su identidad, Él sabía bien la autoridad que le habían delegado, el poder que le había delegado. Él conocía muy bien cómo se establecía la palabra poderosa del Padre aquí en la tierra y no dudaba ante cualquier circunstancia, usaba el poder de su palabra para someter todas las cosas a la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Otra vez leo ese versículo que está en
Mateo capítulo 8 y versículo 16. Dice la palabra del Señor: y cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿No vemos aquí el poder que fluye en la palabra? ¿No vemos aquí que Él ordenó las cosas que estaban desordenadas? ¿No vemos aquí que Él removió la enfermedad con el poder de su palabra? ¿No vemos aquí que los demonios salieron por el poder de su palabra? Todo por el poder de su palabra. Y aquí te va otro versículo en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Habla de nuestro Padre, cómo creó todas las cosas. Lo invisible creó todo lo visible. Y aquí está importante para empezar a orar y ver las maravillas de la palabra. En esta noche vamos a volver a ver la gloria de Dios. Amén. Estamos ahí en Hebreos capítulo 11 y versículo 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nuestro Dios es invisible porque es espíritu, ¿sí? Sin embargo, el Dios invisible hace claramente visible su poder, haciendo aparecer con el poder de su palabra el universo mismo. ¿No está escrito en Génesis? Y dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Produzca la tierra todo tipo de árboles frutales que contengan fruta y semilla dentro de su fruto, y fue así. Y les dijo las aguas: produzcan las aguas monstruos marinos y aves aladas que vuelen sobre el espacio, sobre los cielos, y fue así. Cada palabra que él habló, invisible, el Dios invisible, habló sus palabras y se hicieron claramente visibles en nuestro mundo natural. ¿Qué situación estás enfrentando que no quieres que esté ahí porque te está estorbando? ¿Tienes alguna? Nomás una persona tiene una situación aquí. Pero todas las circunstancias que están contra la voluntad de nuestro Padre pueden ser removidas, alteradas, destruidas, desaparecidas, porque si existe el desorden del enemigo, también existen las palabras para traer orden. Recuerda que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo trajo Dios el orden a una tierra desordenada y vacía? Hablando su palabra. Hablando su palabra. Trajo el orden en medio del desorden. Así que vamos a orar y vamos a negarnos con todo nuestro ser a que toda aquella situación en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros hijos, que sabemos por el Espíritu y por la palabra que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, podemos hablar con seguridad y podemos revertir todas las cosas que se alineen conforme al milagro de la palabra que vamos a hablar. Recordemos que todas las cosas por la palabra de Dios fueron hechas. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. ¿Crees que Dios puede honrar tu fe? Porque dice, todo tiene que ver con la mentalidad. ¿Por qué? Porque al Señor le está diciendo a un pueblo que está lleno de debilidad, lleno de miedo, y que la única forma de hacerle frente a las circunstancias peligrosas es cambiar la mentalidad de ese pueblo y decirles: miren, prepárense para la guerra. El asunto es que cuando la orden viene del Señor, prepárate para la guerra, tenemos miedo, porque no le queremos entrar, porque pensamos que Dios nos está mandando a que nos destruyan y nos hagan pedazos. Todo lo contrario, cuando Dios te dice prepárate para la guerra, es porque te quiere entregar a tu enemigo. Ver cómo por medio de tu fe te lo entrega para que sea destruido delante de tus ojos. Prepárense para la guerra. Llamen a sus mejores hombres de guerra. ¿Cuáles? Aquí no hay. No me refiero a esta iglesia. En esta declaración,
Porque más adelante dice que todos sus combatientes avancen para el ataque. No hay armas, no hay guerreros, pero hagan esto: forjen las rejas de arado y conviértanlas en espadas, y sus herramientas para podar en lanzas. Afirmen sus pensamientos y diga el débil: fuerte soy. Ahí está la victoria, la mentalidad. Si el Señor nos está diciendo qué hacer, puede que no sientas, puede que tengas miedo, puede que tengas inseguridad, pero si cambias de mentalidad, porque Él te está diciendo, simplemente se trata de mentalidad. Si yo te digo que reviertas con tus pensamientos y tus palabras tu condición, créelo y decláralo. Porque aquí dice que digas, que hables. Diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy. Entonces concluimos con esto para comenzar a orar. Que todo pensamiento, sentimiento y malestar en el cuerpo que no son su voluntad debe ser anulado, proclamando lo contrario. Situaciones desordenadas, confusas, desorden en nuestro ambiente, desorden en nuestra casa, desorden en la iglesia, desorden en la ciudad, debe ser traído al orden de su palabra al declarar lo opuesto. Si en debilidad debemos proclamar la fuerza, entonces en el desorden debemos proclamar el orden. En la enfermedad, la salud, y en la opresión, la libertad. Que el poder de la palabra haga desaparecer todo desorden y se establezca el orden dado por la misma palabra. El Señor está esperando que tú y yo hablemos conforme nos está enseñando, porque está escrito: y ellos saliendo hablaron por todas partes lo que el Señor les dijo, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra que ellos hablaban con señales que la seguían. Amén.